El cielo sobre Nueva York tenía el color del agua sucia de lavar platos, un reflejo perfecto del duelo de 2 años que llevaba en el pecho como un peso permanente. Otro aniversario, otro día navegando el campo minado de los recuerdos, y del teatro de dolor de Victoria Morgan. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Me vestí de negro sencillo. La tela me resultaba familiar y sofocante. La rutina ya estaba grabada en mí. Un viaje en silencio, flores frescas, el frío granito que llevaba el nombre de mi esposo. Christopher Morgan, hijo y esposo amado. Una mentira simple y brutal. Él había sido mucho más que eso, y me lo arrebataron. Arrebataron. Esa palabra había empezado a susurrarme últimamente. Como un fantasma de sospecha que no lograba terminar de formar. Antes de salir, marqué el número de Victoria. Era parte del ritual. 2. El teléfono sonó 3 veces antes de que atendiera. Liz, querida. Su voz era un susurro débil y forzado, un contraste dramático con su tono habitual, firme y dominante. Victoria, voy camino al cementerio. ¿Nos vemos allá? Mantuve la voz neutra. Un suspiro suave y dolorido atravesó la línea. Oh, mi querida niña, me temo que no. No hoy. Este dolor, finalmente me tiene atrapada. Mi cabeza, es una de mis migrañas. Y mi corazón se siente tan frágil. El médico fue muy claro, reposo absoluto. Tú irás, ¿verdad? Le dirás a mi hijo. Dile a Chris que el corazón de su madre está con él. Siempre. Parpadeé, con el teléfono pegado a la oreja. En 2 años, entre tormentas de nieve y olas de calor, Victoria jamás había faltado a su peregrinación pública a esa tumba. Era su escenario. Su actuación de madre perfecta y devastada por el dolor. Su ausencia era un cambio sísmico en un paisaje que yo creía fijo, inamovible en su sufrimiento. Claro, me oí decir. Se lo diré. Descansa, Victoria. Eres tan buena niña. Respiró, con una debilidad que sonaba casi ensayada. Cuídate, querida. Corté la llamada y me quedé mirando mi reflejo en el espejo del pasillo. Una mujer pálida, con sombras bajo los ojos, me devolvía la mirada. Buena niña. La frase me incomodó. Tenía 32 años. Viuda desde hacía 2. Un fantasma en mi propia vida. No era una niña. El camino hasta el cementerio de Long Island fue un borrón de carreteras grises y pensamientos aún más grises. El lugar estaba desierto. Solo yo, la lápida, y el viento susurrante del estrecho de Long Island. Coloqué los lirios blancos, los favoritos de Chris, contra el frío granito. Hola, Chris. Mi voz fue tragada por el silencio. No hablaba con la piedra. Hablaba con el recuerdo. Con el eco del hombre que había llenado mi mundo de luz, de bromas tontas y de planes para un futuro que nunca llegó. Hoy, ese eco se sentía lejano, ahogado por una inquietud punzante que me había dejado la llamada de Victoria. Me quedé allí mucho tiempo. Pero no lloré. Las lágrimas se habían agotado meses atrás, dejando una especie de vacío doloroso. Y ahora, incluso ese vacío estaba siendo reemplazado por otra cosa. Algo frío. Una curiosidad afilada. ¿Por qué hoy, Victoria? ¿Qué tiene de distinto este día? El pensamiento no me soltó. Zumbaba en mi cabeza durante el camino de regreso. Pero en lugar de girar hacia mi departamento vacío en Tribeca, seguí conduciendo hacia el norte, hacia la imponente fortaleza de piedra caliza en el Upper East Side, la casa de los Morgan. Tal vez era culpa. Tal vez esa inquietud persistente. Había sonado enferma. Lo mínimo que podía hacer era pasar a verla, llevarle algo de sopa del deli de la esquina, cumplir mi papel en esta miserable obra. Usé la llave que me había dado, símbolo de una confianza familiar que siempre se sintió falsa, y empujé la pesada puerta de roble. El vestíbulo era silencioso, impregnado de olor a dinero antiguo y cera de limón. No había personal a la vista. Seguramente les había dado el día libre. No querría testigos para una actuación imperfecta de enfermedad.
¿Victoria? Mi voz resonó en el mármol. Soy Elise. Te traje caldo. Silencio. Tal vez estaba dormida arriba. Dejé la bolsa sobre una mesa y estaba por ir a la cocina cuando lo escuché. Voces. Bajas. Venían del antiguo estudio de Christopher, al fondo del pasillo. Me quedé paralizada. Era Victoria. Pero ya no quedaba rastro de aquella voz débil. En su lugar había algo duro, frío, cargado de furia. 2 años, Robert. 2 años interpretando a la Virgen llorosa en esa maldita tumba. ¿Tienes idea de lo que es sentarse en esos horribles bancos fingiendo hablarle a una piedra? Me duele la espalda. Estoy harta. La sangre se me heló. Robert. Mi cuñado. La eterna decepción de la familia. ¿Qué hacía allí? Mamá, baja la voz, respondió él, nervioso. Por Dios, las paredes oyen. No seas ridículo. El personal no está, y esa esposa triste probablemente sigue hablándole a una lápida. Una risa seca, sin humor. Hoy es el comienzo, Robert. El principio del fin de la actuación. La madre devastada finalmente vencida. Se lo van a creer. Ella se lo va a creer. Y entonces podremos avanzar. No respiré. Me pegué a la pared junto a la puerta entreabierta del estudio. El frío del mármol se filtró a través de mi ropa. ¿Avanzar? ¿Con qué? Preguntó Robert, confundido. Chris. Chris está muerto. La policía cerró el caso. Fue un accidente. Estamos a salvo. ¿Accidente? Victoria escupió la palabra como veneno. Fue una corrección necesaria. Que tú ayudaste a facilitar con tu pequeño hobby, y tus contactos poco respetables. Pero no ha terminado. No mientras esa mujer siga respirando mi aire, viviendo en la casa de mi hijo, drenando lo que es mío por derecho. Las rodillas me temblaron. El mundo se inclinó. Corrección necesaria. Tu pequeño hobby. Las palabras me golpeaban una tras otra. Chris. Hablaban de Chris. No fue un accidente. Me prometiste. La voz de Robert se quebró. Dijiste que sería una sola vez. No vamos a hacerle nada a Elise. Ella no hizo nada. ¿No hizo nada? La voz de Victoria bajó a un susurro venenoso. Me robó a mi hijo. Lo puso en mi contra. Y ese idiota sentimental, dejándole acciones, control. Es una aberración. Una humillación para esta familia. Su existencia es el problema. Una pausa. Y pienso solucionarlo. Escuché la respiración agitada de Robert. Mamá, no. Piensa, idiota, cortó ella. Piensa en tus deudas. Los hombres a los que les debes dinero no son pacientes. Piensa en el fideicomiso, en las acciones. Cuando la viuda, en su profunda e inestable melancolía, siga trágicamente a su amado esposo, todo volverá al patrimonio familiar. A mí. Y tú, mi inútil hijo, podrías salir del pozo financiero en el que te metiste. Silencio. Pesado. Culpable. ¿O prefieres que tus acreedores sepan dónde encontrarte? Lo sentí. Robert se estaba quebrando. Iba a aceptar. Habían matado a Christopher. Y ahora planeaban matarme a mí. Hacerlo parecer un suicidio. El final trágico de una viuda destrozada. Usarían mi terapia. Aquella vez que tomé demasiadas pastillas para dormir en la niebla del duelo, la que ellos cubrieron. Lo usarían todo en mi contra. Un terror primitivo me recorrió el cuerpo. Tenía que salir. Ahora. Di un paso atrás, torpe por el shock. Mi talón chocó con una mesita del pasillo. Un pequeño jarrón de cristal se tambaleó, cayó. Y se hizo añicos contra el mármol. El sonido fue como un disparo. Todo se detuvo. ¿Qué fue eso? La voz de Victoria. Aguda. Alerta. Perfectamente sana. ¿Quién está ahí? Pasos. Rápidos. Acercándose. El pánico me atravesó como una descarga eléctrica. No pensé. Corrí.
Abrí la puerta principal de golpe y salí hacia el atardecer frío sin mirar atrás. «¿Y Liz? ¿Eres tú?» La voz de Victoria me alcanzó desde la entrada. Pero no me detuve. Mis manos temblaban tanto que apenas pude encajar la llave en el encendido. El motor rugió. Metí cambio y salí disparada. Los neumáticos chillaron. En el retrovisor la vi. Victoria Morgan. De pie, completamente erguida en la puerta de la mansión. Sin bastón. Sin debilidad. Solo una silueta recortada contra la luz dorada. Observándome huir. Conduje sin rumbo. Las lágrimas me nublaban la vista. Los sollozos, violentos, finalmente salieron. Chris. Dios mío. Chris. Te mataron. Tu madre. Tu hermano. Por dinero. Por control. Y yo soy la siguiente. El miedo era algo vivo, arañándome la garganta. Ellos sabían que yo sabía. Me habían escuchado. Me habían visto. Era una mujer muerta caminando. Mi departamento no era seguro. Mi teléfono probablemente tampoco. No tenía a nadie. Mis padres ya no estaban. Chris no estaba. Nuestros amigos eran amigos de la familia Morgan. Sin darme cuenta, terminé junto al Hudson. El agua era una lámina negra bajo un cielo herido. Apagué el motor. Y dejé que la tormenta, de horror, de dolor, de rabia, me arrasara. Lloré por Chris. Y lloré por mí. Lloré por la pura y monstruosa maldad de la mujer a la que había llamado familia. Pero cuando las lágrimas empezaron a ceder, dejándome vacía y temblando, algo más comenzó a arder en ese espacio hueco. No era calor. Era una llama fría, clara. Ira. Ellos pensaban que yo era débil. Una viuda triste, insignificante. Un problema que resolver. Me habían quitado todo. No iban a quitarme lo último que me quedaba. Mi vida. Me limpié la cara con la manga, con brusquedad, y miré mi reflejo en el parabrisas oscuro. La mujer que me devolvía la mirada estaba pálida, con los ojos enrojecidos y llenos de miedo. Pero en el fondo, había algo nuevo. Una luz dura. Determinación. Pensé en la voz fría de Victoria, planificando. En la debilidad aterrada de Robert. En el accidente perfecto que habían creado para Chris. En el suicidio trágico que tenían planeado para mí. No, dije en voz alta, dentro del coche silencioso. No van a hacer eso. Arranqué el motor. Necesitaba un plan. Un lugar seguro. Pensar. Y por primera vez en 2 años, la niebla paralizante del duelo había desaparecido por completo. Se había quemado, arrasada por la adrenalina pura de saber que era una presa, y que me estaban cazando. Volví a la carretera, rumbo al centro. Hacia la única persona en la que confiaba sin dudar. Mi mejor amiga, Sophie. Ella sabría qué hacer. O al menos me ayudaría a encontrar una salida. Mientras conducía, esa llama fría dentro de mí crecía, endureciéndose hasta convertirse en un núcleo de acero. Habían asesinado a mi esposo. Querían asesinarme a mí. Y pensaban que todo había terminado. Miré el espejo retrovisor, sosteniendo mi propia mirada. Una calma extraña y sombría se asentó en mí. Empieza el juego, Victoria, susurré a la noche. Pero no eres la única que sabe jugar. El mundo exterior, tras las ventanas del loft de Sophie en Soho, era un borrón de luces indiferentes. Dentro, mi mundo acababa de explotar y recomponerse en forma de pesadilla. Entré tambaleándome, hecha un desastre, y la historia salió de mí en fragmentos entrecortados. Victoria. Robert, accidente, asesinato, me van a matar. Sophie escuchó en silencio. Su rostro pasó de la preocupación al shock, y luego a una comprensión dura. No me interrumpió. No ofreció consuelos vacíos. Simplemente sirvió 2 dedos generosos de whisky escocés y me pasó uno. Esperó a que terminara. Dios mío, y Liz, dijo finalmente, dejándose caer a mi lado en el sofá. Eso no es solo maldad. Es psicopatía. Es monstruoso. Bebió un trago. Bien.
Primero, no te vas de aquí. Este es tu refugio ahora. Segundo, tu teléfono, señaló mi bolso en el suelo. Puede estar limpio, pero no vamos a arriesgarnos. Podrían tener algo ahí. Un rastreador, lo que sea. Usa uno desechable mío. Asentí. Tercero, y más importante, necesitamos una abogada. No uno de esos tiburones de la familia Morgan. Necesitamos a alguien que muerda de verdad. ¿Una abogada? Sophie, mataron a Chris. Necesito a la policía. Necesito hablar con el detective Hayes. El mismo que había cerrado el caso como accidente. La mirada de Sophie se volvió afilada. ¿El mismo que probablemente juega al golf con el abogado de los Morgan? No. Primero te construimos una fortaleza legal. Tú misma lo escuchaste. Todo gira en torno al dinero, al fideicomiso, a las acciones. Tenemos que entender exactamente qué estás bloqueando. Después, y solo después, con una abogada de tu lado, decides qué decirle a la policía. Se inclinó hacia mí. Necesitas armadura antes de levantar una espada. Tenía razón. La parte fría y lógica de mí, la que estaba despertando, lo sabía. El pánico no me iba a salvar. La estrategia, sí. Para la medianoche, Sophie ya había hecho varias llamadas. A las 10 de la mañana siguiente, estaba sentada en una sala de conferencias moderna y austera, en un rascacielos del Midtown, frente a Elena Rodríguez. Era una mujer pequeña, de mirada afilada, y se movía con una eficiencia que dejaba claro que no toleraba tonterías. Señora Morgan, empezó, con voz firme. Sophie me ha dado un panorama general. Para ser clara, todo lo que me diga está protegido por el secreto profesional. Necesito la verdad completa. No omita nada, aunque le parezca irrelevante o incriminatorio. Así que le conté casi todo. Le hablé de mi matrimonio perfecto. De lo reservado que era Chris con los negocios. De su muerte repentina. Del duelo teatral de Victoria. De la llamada. De la visita a la casa. De la conversación que escuché. Omití solo las citas textuales más comprometedoras, pero le expliqué que hablaban de mi supuesta inestabilidad mental, de lo inconveniente de mi herencia, y de la clara intención de Victoria de resolver mi existencia. Mencioné la palabra accidente al hablar de Chris. Y el brillo helado en los ojos de Elena me confirmó que había entendido todo. Ya veo, dijo, entrelazando los dedos. Entonces nuestro primer movimiento es defensivo e informativo. Necesitamos entender el terreno financiero exacto. Usted es la única heredera de Christopher Morgan. Tiene derecho absoluto a ver su testamento, todos los fideicomisos asociados y un informe completo de sus activos. Empezamos solicitándolos formalmente. La llamada a la oficina del viejo Harrison fue una clase magistral de obstrucción elegante. Su asistente, con una voz cargada de preocupación artificial, me informó que el señor Harrison estaba de vacaciones prolongadas en los Alpes suizos, incomunicado, y que acceder a documentos tan sensibles requería protocolos familiares específicos. Elena me quitó el teléfono. Habla Elena Rodríguez, abogada de Elise Morgan. Esta llamada está siendo grabada. La negativa de su cliente a proporcionar a una beneficiaria sus propios documentos legales y financieros, a los que tiene derecho bajo la ley del Estado de Nueva York, será incluida en nuestra presentación ante el tribunal mañana por la mañana. También solicitaremos una orden judicial y una investigación sobre posibles incumplimientos fiduciarios de su firma. Transmita esto a quien esté a cargo en ausencia del señor Harrison. Que tenga buen día. Colgó. Nos están bloqueando. Eso significa que temen lo que vas a encontrar. Vamos a rodearlos. ¿Sabes el nombre de la empresa del fideicomiso? Pensé. Chris lo había mencionado alguna vez. Crestwood. Crestwood Trust. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Elena. Perfecto. Son tradicionales, discretos, y leales al fideicomiso, no a la familia. Conseguiremos una cita. Mientras Elena movía sus contactos, intenté calmarme en la habitación de invitados de Sophie. Era imposible. Mi teléfono, apagado y guardado en un cajón, se sentía como una granada.
El teléfono desechable vibró. Un mensaje de un número desconocido. Y Liz, soy Rob. Sobre ayer, mamá no se sentía bien. Está preocupada por ti. Te fuiste alterada. Deberíamos hablar. El tono casual, la preocupación fingida, me revolvieron el estómago. No respondí. 10 minutos después, otro mensaje. Somos familia. Lo que crees haber oído no es lo que parece. Solo estamos estresados por el tema de la herencia. Es complicado. Estaba tanteando. Midiendo cuánto sabía. Cuánto miedo tenía. Esa noche, en la isla de la cocina, le mostré los mensajes a Sofía y a Elena. No respondas, dijo Elena. Que sude. La incertidumbre es nuestra aliada ahora. Sus mensajes muestran pánico, no control. Y mientras él entra en pánico, añadió Sofía, con una sonrisa traviesa, me tomé una libertad. Giró su portátil hacia mí. En la pantalla había una ficha de contacto. Arno. Seguridad privada. Especialista en contravigilancia. Ex Mossad. Discreto como un fantasma. Lo contraté para revisar tu departamento, por si acaso. Mi estómago se tensó. Sofía abrió un correo. No había fotos. Solo un informe breve y clínico. Se detectan indicios de entrada profesional no destructiva. Alteraciones sutiles en el polvo de mesa y escritorio sugieren registro. No se encontraron dispositivos electrónicos. Conclusión. Reconocimiento físico realizado. Objetivo probable. Obtención de información. No hay vigilancia activa instalada. Habían estado en mi casa. Habían tocado mis cosas. ¿Buscando qué? ¿Un diario? ¿Notas? ¿Pruebas? Están confirmando que eres una amenaza, dijo Elena en voz baja. Están activando su plan. Tenemos que movernos más rápido. 2 días después, estaba sentada en el silencioso despacho de madera de Crestwood Trust, frente a un hombre llamado señor Finch, que tenía el aire de un enterrador amable y la firmeza de un guardián financiero. Elena estaba a mi lado. Los documentos que nos entregaron, en carpetas impecables y confidenciales, eran un mapa de mi propia jaula dorada. Y de mi sentencia de muerte. El bolígrafo de Elena no dejaba de moverse mientras el señor Finch hablaba con tono monocorde. El fideicomiso revocable de Christopher Morgan, establecido en vida, contiene la mayoría de los activos líquidos del difunto. El departamento de Tribeca, una participación del 49% en la propiedad de los Hamptons, y un 35% sin derecho a voto en Morgan Holdings LLC. Me miró. Usted, señora Morgan, es la principal beneficiaria de los ingresos. La distribución del capital está sujeta a un calendario y a ciertas contingencias. ¿Qué contingencias? Pregunté, sintiendo mi voz lejana. La señora Gabel intervino, con tono impersonal. En caso de que contraiga matrimonio nuevamente, con aprobación expresa del protector del fideicomiso, podrá liberarse una parte del capital. Al alcanzar las edades de 35 y 40 años, se programan distribuciones adicionales. Sin embargo, hizo una pausa. El protector del fideicomiso tiene amplios poderes, incluyendo suspender distribuciones si considera que van en contra de los objetivos del fideicomiso o del interés de la beneficiaria. Elena habló, aunque ya conocía la respuesta. ¿Y quién es el protector del fideicomiso? Victoria Morgan, confirmó la señora Gabel. Por supuesto. La controladora. El siguiente documento era un codicilo del testamento. Mis ojos recorrieron el lenguaje legal, hasta que una frase saltó ante mí. En caso de fallecimiento de la beneficiaria principal por cualquier causa dentro de los 5 años posteriores a la muerte del otorgante, y en ausencia de descendencia, el interés de la beneficiaria revertirá en su totalidad al fideicomiso familiar Morgan, del cual Victoria Morgan es la única administradora. Tragué saliva. Ella se queda con todo, susurré, sintiendo que la habitación se inclinaba. Si muero en los próximos 3 años, todo vuelve a ella. Y también las acciones con derecho a voto. Elena tensó la voz. El señor Finch sacó otra hoja.
La participación directa del 28% con derecho a voto de Christopher Morgan en Morgan Holdings LLC pasa a usted, señora Morgan. Sin embargo, en caso de su fallecimiento o incapacidad legal, dichas acciones se transferirán automáticamente a Robert Morgan. Miré los documentos. Era tan claro. Tan frío. Yo era un reemplazo. Un obstáculo temporal. Mi vida tenía fecha de vencimiento a los ojos de Victoria. 3 años más. Pero con las deudas de Robert y su impaciencia, ese plazo claramente se había adelantado. Estos términos, dijo Elena, con una voz afilada como hielo, especialmente la cláusula de reversión, son inusualmente punitivos. ¿Hubo alguna señal de influencia indebida sobre el otorgante cuando se firmaron? La expresión del señor Finch se volvió aún más cerrada. El papel de Crestuod es administrativo, señora Rodríguez. Aplicamos el instrumento tal como está redactado. Se presume la capacidad mental y la libertad del otorgante al momento de la firma. Cualquier impugnación corresponde a los tribunales. Me miró con algo parecido a lástima. Nuestro consejo, señora Morgan, es siempre buscar la armonía familiar. El conflicto perjudica a todas las partes. ¿Armonía familiar? ¿Con los asesinos de mi esposo? En el coche, después, el silencio era denso. Es una trampa, dije finalmente. Una trampa perfecta, legal, imposible de atacar. Puede cortarme el dinero cuando quiera. Si muero, ella se queda con todo. Robert obtiene el poder. Y ella es juez, jurado y ejecutora del propósito del fideicomiso. Es un motivo, corrigió Elena, con la mente trabajando a toda velocidad. Uno muy fuerte. Pero no es una condena. Necesitamos entender cómo piensa activar la cláusula final, ese fallecimiento por cualquier causa. Y para eso, tenemos que entender cómo ocurrió el primero. El teléfono desechable vibró. Otro mensaje de Robert. El tono había cambiado. Ellis, por favor. Tenemos que hablar. Es sobre Chris. Es importante. Tengo miedo. La palabra miedo parecía latir en la pantalla. ¿Era una trampa? ¿O Robert, el eslabón débil, empezaba a quebrarse? Antes de que pudiera responder, el teléfono sonó. Otro número desconocido. Miré a Elena. Ella asintió, con cautela. Atendí y puse el altavoz. Hola, señora Morgan. Voz masculina. Calma. Profesional. Habla el detective Lee Myers, del Departamento de Policía de Nueva York. Me encargué del seguimiento del caso de su esposo hace 2 años. Me preguntaba si tendría tiempo para hablar de manera informal. Hay algunos detalles pendientes que me gustaría aclarar. Los ojos de Elena se abrieron. Tomó un bloc y escribió una sola palabra. Cuidado. Mi corazón golpeaba contra las costillas. ¿Era esto otro movimiento de Victoria? ¿Un policía corrupto? Detective Hayes, dije, forzando estabilidad. Esto es inesperado. ¿Qué tipo de detalles? Hubo una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja. Más medida. De los que no siempre aparecen en el informe final. De los que, cuando los miras desde cierto ángulo, dejan de parecer detalles de un accidente y empiezan a parecer preguntas sin respuesta. Preferiría no hablar por teléfono. Un lugar público. Usted elige. Miré a Elena. Pensó un segundo, y asintió. Hay una cafetería en la esquina de la calle 54 con Lexington. Mañana a las 10. Allí estaré, respondió él. Y señora Morgan, tal vez sea mejor que venga sola. Pero es su decisión. La llamada terminó. El coche avanzaba por la ciudad. Una caja de metal lanzada entre muros de vidrio y acero. Me sentí al borde de un precipicio. Golpeada por fuerzas desde todos lados. La codicia letal de Victoria. La culpa desesperada de Robert. Un fideicomiso que era una prisión. Y ahora, un detective del pasado susurrando sobre preguntas sin respuesta. Elena rompió el silencio. Vamos a estar ahí. Sofía y yo, en otra mesa. No intervenimos a menos que la situación se complique.
Vas a llevar un micrófono. Arno puede proporcionarlo. Si este IES es legítimo, puede ser la clave. ¿Y si no? Dejó la frase en el aire. Entonces lo sabremos, terminé yo, sintiendo la llama fría arder con más fuerza. Miré la ciudad pasar borrosa. Estaba dentro de la telaraña. Pero aún no estaba atrapada. Empezaba a ver los hilos. ¿Y dónde cortarlos? El juego había cambiado. Ya no solo huía. Empezaba a cazar. El aire dentro de la cafetería estaba cargado con olor a café tostado y el murmullo de conversaciones privadas. Me senté en una mesa al fondo. Las manos rodeando un vaso de papel que no bebía. Sofía y Elena estaban 2 mesas más allá, fingiendo concentrarse en una tablet compartida, aunque sus cuerpos estaban tensos. Pegado a mi piel, bajo la blusa, había un pequeño disco frío. El micrófono que Arno había proporcionado. De última generación. Buen alcance. Lo escucharemos todo, había dicho con su acento suave. Lo vi antes de que él me viera. El detective Liam Hayes avanzaba entre la gente con la calma observadora de un depredador que no necesita apresurarse. Rondaba los 40. Rostro cansado, pero afilado. Ojos que escaneaban todo. Nada se le escapaba. Se detuvieron en mí. Un leve gesto de reconocimiento. Se acercó. Señora Morgan, dijo, sentándose frente a mí. Llevaba una chaqueta sencilla sobre una camisa. Sin corbata. No ofreció la mano. Gracias por venir, detective Hayes, respondí, manteniendo la voz firme. Dijo que tenía preguntas. Las tengo. Hizo una señal a la camarera, pidió un café negro y esperó a que se fuera. Su mirada era directa. Evaluadora. Voy a ser claro. El caso de su esposo se cerró como muerte accidental. La evidencia lo respaldaba, nivel de alcohol en sangre, la caída, sin signos de lucha. Pero un buen policía, hizo una pausa, y me gusta pensar que lo soy, escucha los pequeños ruidos. Los que no encajan del todo en la melodía. ¿Qué ruidos? Pregunté, sintiendo el pulso acelerarse. Sacó una libreta pequeña y gastada. No la abrió. Solo la apoyó sobre la mesa. Una firma metabólica extraña en el análisis toxicológico. No era un narcótico estándar. El informe lo llamó compuesto orgánico no identificado. Panel no habitual. Era una nota al pie. Podía ser cualquier cosa, una interacción rara con medicación, un suplemento contaminado, pero no me cerró. Hizo una pausa mientras llegaba el café. Bebió un sorbo. Luego está el registro del sistema de seguridad de la casa de los Hamptons. La noche del incidente. Una interferencia de señal de 90 segundos a las 10:47 de la noche. El sistema lo registró como una anomalía atmosférica transitoria. Tal vez lo fue, pero el momento es demasiado preciso. Y el sistema era de alta gama, casi de nivel militar. No suele fallar así. Recordé esa noche. Chris había ido solo a la casa. Necesitaba despejarse después de una discusión con Victoria sobre la empresa. Yo me quedé en la ciudad. Dijeron que cayó entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada. Nadie más estaba allí. Y luego está su cuñado, Robert, continuó Hayes, bajando la voz. Una semana antes de la muerte de su esposo, fue detenido para interrogatorio. No arrestado. Interrogado. Lo encontraron en un almacén en Red Oak con ciertos precursores químicos, interesantes. Sustancias que, en manos adecuadas, pueden convertirse en drogas de diseño. De las que no aparecen en la mayoría de los análisis. El caso se cayó. Sin antecedentes. Buen abogado. Dijeron que era para un proyecto artístico. Torció la boca. En ese momento parecía un incidente aislado. Un niño rico jugando a ser estúpido. Pero si lo sumas al compuesto no identificado, y a la interferencia de señal. Dejó la implicación suspendida. El nudo frío en mi estómago se apretó. Robert. Su pequeño hobby. La voz de Victoria resonó en mi memoria. Una corrección necesaria, que tú ayudaste a facilitar.
¿Por qué me dice esto ahora? Pregunté, obligándome a sostener su mirada. El caso está cerrado. Han pasado 2 años. Hayes se inclinó hacia adelante. Porque hace unos 6 meses, un informante en otro caso mencionó a un cliente adinerado que pagó mucho dinero por una droga limpia, imposible de rastrear, que podía mezclarse en una bebida. Una que terminaba en una mala caída. La descripción era vaga, pero encajaba con cierto perfil. Hizo una pausa. Y recientemente, escuché que la viuda y la madre del difunto están en conflicto legal serio. De los que implican fideicomisos y herencias. Eso me hizo reabrir el archivo, mirarlo con otros ojos. Me observó fijamente. Y luego usted llamó al abogado de su esposo, la bloquearon, y contrató a Elena Rodríguez. Conocida por 2 cosas, ser muy buena, y no tener miedo a familias poderosas. Ese no es el comportamiento de una viuda simplemente afligida, continuó Hayes. Es el comportamiento de alguien que tiene miedo, o de alguien que sabe algo. Tomé aire con dificultad. El micrófono contra mi piel se sentía como una marca ardiente. Sofía y Elena estaban escuchando. Tenía que ser cuidadosa. Pero tenía que darle algo. Mi relación con Victoria es complicada. Se volvió más complicada cuando empecé a hacer preguntas sobre la herencia de Chris. Ella lo controla todo, o al menos lo intenta. ¿Y Robert? Insistió Hayes. ¿Qué opinas de él? Elegí cada palabra. Robert es débil. Siempre ha vivido a la sombra de Chris. Tiene hábitos caros. Deudas de juego. He oído que Victoria las paga, o deja de pagarlas para controlarlo. Dudé un segundo, y seguí. Últimamente me ha estado escribiendo mucho. Suena desesperado. Dice que tiene miedo. Quiere hablar de Chris. Los ojos de Hayes se afilaron. ¿Miedo de qué? No lo dice. Solo repite que no es lo que yo creo, que todo es complicado. Apreté más fuerte el vaso. Detective Hayes, ¿cree que mi esposo fue asesinado? No dudó. Creo que la conclusión oficial es insatisfactoria. Creo que hay preguntas sin responder que apuntan a la posibilidad de que haya habido algo más. Pero para reabrir un caso así, con el apellido Morgan involucrado, necesito algo más que una corazonada y una nota al pie de hace 2 años. Necesito evidencia nueva, o un testigo. Tragué saliva. ¿Y si tuviera ese testigo? Robert. Asustado. Endeudado. Posiblemente cómplice de algo terrible. ¿Y si pudiera presionarlo? En los ojos de Hayes apareció un destello. Respeto. Y cautela. Eso es un juego peligroso, señora Morgan. Si Robert está implicado y lo asustamos, correrá con su madre. Y su madre, con sus abogados y su dinero, lo hará desaparecer en unas largas vacaciones en algún país sin extradición, mientras decide su siguiente movimiento. Y si es tan peligrosa como usted cree, ese movimiento podría ser drástico. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté en voz baja. Ya estaba comprometida. Y él lo sabía. Necesitamos algo tangible. Un hilo del que tirar. Ese compuesto en la sangre de su esposo. La tecnología ha avanzado. Tengo un contacto en un laboratorio privado. Si logro autorizar un nuevo análisis, enfocado en alucinógenos sintéticos recientes o cardiotoxinas, del tipo que alguien con conocimientos químicos y contactos turbios podría fabricar, podríamos obtener una coincidencia. Se inclinó levemente. Pero necesito que un familiar lo solicite formalmente. Es arriesgado. Y podría alertar a las personas equivocadas dentro del departamento. Hágalo, dije sin dudar. Lo que tenga que firmar, lo firmo. Me estudió en silencio. ¿Entiende el riesgo? Si descubren que está investigando, y tienen algo que ocultar. Ya saben que soy un problema, respondí, con la voz baja y firme. Escuché lo suficiente para saber que ya están haciendo planes. No estoy segura. No hacer nada es el mayor riesgo. Asintió despacio. De acuerdo. Prepararé los documentos. Lo haremos con discreción. Terminó su café. Mientras tanto, tenga cuidado.
Mire siempre a su alrededor. No esté sola con ninguno de los dos. Y esos mensajes de Robert, no responda, pero guárdelos todos. El pánico vuelve estúpida a la gente. Y la gente estúpida comete errores. Se levantó, y luego se detuvo. Una cosa más. Esa interferencia de señal en la casa, era un inhibidor de frecuencia muy específico. De corto alcance. Sofisticado. No es algo que se compre en cualquier tienda. Es equipo al que alguien con conexiones en seguridad privada o ámbitos militares podría acceder. Usted dijo que Robert tiene deudas. ¿Quién en su entorno tendría acceso a algo así? ¿Y sabría usarlo? Un nuevo escalofrío me recorrió. Los amigos de Robert eran oportunistas. Pero Victoria. El mundo de Victoria era otro. Dinero antiguo. Intrigas corporativas. Gente peligrosa. No lo sé, susurré. Piénselo, dijo Hayes. Dejó una tarjeta sobre la mesa. Solo su nombre y un número escrito a mano. Llámeme si pasa algo. Cualquier cosa. Se fue, perdiéndose entre la multitud del almuerzo. Un minuto después, Sophie ocupó su lugar. Elena se unió a nosotras. Sophie estaba pálida. Esto es real, y Liz. Elena ya estaba en modo estrategia. Lo es. Y tiene razón. El nuevo análisis es nuestra mejor oportunidad de obtener una prueba sólida. Yo me encargo de que todo sea lo más discreto posible. Pero también tiene razón con el riesgo. Victoria sabrá que estás moviendo fichas en lo financiero. Si sospecha siquiera que estás hablando con un detective sobre la muerte de Chris, sus planes se acelerarán. El teléfono vibró sobre la mesa. Las tres lo miramos. Otro mensaje de Robert. Y Liz, por favor. Tienes que responder. No aguanto más. Mamá sabe que he intentado contactarte. Está furiosa. Habla de cerrar todo. No sé qué significa, pero tengo miedo. Por mí, por ti. Tenemos que hablar hoy. El pánico se sentía en cada palabra. Cerrar todo. Se está quebrando, dije. Una calma extraña se asentó en mí. El miedo seguía ahí. Pero se estaba transformando en algo útil. En enfoque. Recordé las palabras de Hayes. El pánico vuelve estúpida a la gente. Robert estaba entrando en pánico. Victoria estaba furiosa. No estaban sincronizados. Elena habló, rápida. Esto es una oportunidad. Peligrosa, sí, pero una oportunidad. Si logramos separarlos, si logramos que Robert cambie de lado. ¿Cómo? Preguntó Sophie. Ayudó a matar a su hermano. ¿Crees que va a confesar así como así? No, respondí, mientras la idea tomaba forma. Pero es egoísta. Y tiene miedo. No quería matar a Chris. Victoria lo presionó. Tampoco quiere matarme. Y ella lo está presionando otra vez. Su única lealtad es hacia sí mismo. Las miré. ¿Y si cree que su madre está a punto de sacrificarlo? ¿De dejarlo como único culpable? ¿Y si cree que yo, la única persona con motivos para querer ver a Victoria caer, soy su única salida? Elena me observó con una mezcla de preocupación y admiración. Estás hablando de tender una trampa. Usarte como cebo. Todavía no, respondí. Primero necesitamos los resultados del laboratorio. Algo concreto que poner delante de Robert. Algo que demuestre que sabemos lo que hizo. Luego le ofrecemos un trato. Su testimonio contra Victoria, a cambio de una posible reducción de cargos, protección de ella, de sus deudas. Hayes puede ayudar con eso. ¿Y si corre a avisarle a Victoria? Preguntó Sophie, tensa. Entonces sabremos que estamos en guerra, respondí. Y peleamos. Las siguientes 72 horas fueron una mezcla de espera tensa y actividad silenciosa. Firmé la autorización para el nuevo análisis. Elena lanzó una ofensiva legal contra los abogados de Victoria. Exigencias formales, impugnaciones, presión constante para mantenerlos ocupados en el frente financiero. Hayes movió sus contactos,
enviando la muestra de sangre al laboratorio con prioridad. Los mensajes de Robert se volvieron más frecuentes. Más desesperados. Mamá está preguntando por mis amigos otra vez. Los de antes. Quieren hombres. Creo que está limpiando todo. ¿Dónde estás? Estás con la policía. No puedes confiar en ellos. Ilis, tengo problemas de dinero. Grandes. Dijo que lo solucionaría, pero ahora dice que tengo que ganármelo. ¿Qué significa eso? ¿Qué escuchaste? No respondí a ninguno. Dejé que el silencio lo consumiera. Que imaginara lo que yo sabía. La llamada de Hayes llegó la tercera noche. Estaba en el departamento de Sophie, fingiendo comer algo. El corazón se me subió a la garganta al ver su nombre. Hayes. Los resultados están listos. Su voz era tensa. Cargada. Es una coincidencia. 2 compuestos. Uno es un alucinógeno sintético, un análogo de fenetilamina conocido en la calle como Stardust. Provoca disociación intensa, distorsión espacial, vértigo, y tiene una vida media corta. Hizo una pausa. El otro es más complejo. Un péptido sintético que actúa como sensibilizador cardíaco. En una persona tranquila, en pequeñas cantidades, puede no hacer nada. Pero en alguien bajo estrés, con la adrenalina disparada, como alguien que está experimentando una alucinación aterradora y sufre una caída repentina, puede desencadenar una arritmia fatal. Exhaló. Combinado con alcohol, es un arma. Sentí que me faltaba el aire. Es asesinato, Ilis. Uno sofisticado y brutal. Cerré los ojos. Oírlo así, en términos clínicos, dolía de otra manera. No solo lo empujaron. Envenenaron su mente. Lo aterrorizaron. Y luego detuvieron su corazón. La crueldad me dejó sin aire. Robert, logré decir. ¿Puedes vincularlo con él? Mi contacto en el laboratorio conoce a alguien que rastrea mercados negros en línea. Usaron la firma química como huella. Encontraron una compra en la red oscura, pagada con criptomonedas, aproximadamente un mes antes de la muerte de tu esposo. Mi pulso se aceleró. El rastro digital es complejo, pero lleva un nodo de salida de una VPN. Y ese nodo fue usado para acceder a una cuenta en una plataforma de póker en línea de altas apuestas. Una cuenta registrada a nombre de R.J. Morgan. Con una tarjeta vinculada con pagos atrasados consistentes con deudas de juego. Todo encajó. Motivo. Dinero. Libertad de deudas. Aprobación materna. Medios. El hobby de Robert. Oportunidad. La casa aislada. Y victoria. Moviendo los hilos. No es suficiente para un juicio, añadió Hayes, como si leyera mis pensamientos. Un buen abogado puede destrozar ese rastro digital, continuó Hayes. Lo llamará circunstancial, hablará de contaminación. Necesitamos una confesión. Necesitamos que Robert la señale a ella. Abrí los ojos, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana del departamento de Sophie. La llama fría dentro de mí ahora era un incendio blanco. Entonces démosle una razón para hacerlo. Le expliqué mi idea. El plan que había empezado a tomar forma desde la cafetería. Hayes escuchó en silencio. Es arriesgado, dijo finalmente. Te expones. Ya estoy expuesta. Prefiero elegir el campo de batalla. Hubo una pausa larga. De acuerdo, cedió. No puedo involucrarme oficialmente en esta parte, pero puedo asegurarme de que los otros problemas de Robert empeoren. Rápido. Sus acreedores no son pacientes. Un pequeño empujón podría hacerlo más colaborativo. Acordamos lo esencial. Era hora de romper a Robert Morgan. Tomé el teléfono desechable. Tenía un mensaje que enviar. Mis dedos estaban firmes al escribir. Robert, sé lo que hiciste. Tengo pruebas, los químicos, las deudas. Sé que ella te obligó. Mañana, a las 4 de la tarde. Mirador del Top of the Rock. Ven solo. Si le dices a alguien, especialmente a ella, voy directo al fiscal con todo.
Esta es tu única oportunidad. Presioné enviar. El mensaje era una granada rodando directo al corazón de la familia Morgan. Esperé. Conteniendo la respiración. Aparecieron los 3 puntos. Parpadearon durante un minuto eterno. Luego llegó una sola palabra. Está bien. El viento en la cima del Rockefeller Center era una cuchilla helada que barría el mirador. Coincidía con la claridad fría dentro de mí. Me quedé de pie, de espaldas al vidrio de seguridad, mirando hacia la entrada. La ciudad era un fondo vertiginoso e indiferente. No estaba allí por la vista. Sophie y Elena estaban en el nivel inferior, entre la gente, monitoreando el audio. Hayes tenía 2 coches sin identificar en las calles cercanas. Arno estaba en algún punto entre los turistas. Silencioso. Observando. El escenario estaba listo. Ahora solo faltaba el actor. Robert llegó 5 minutos tarde. Encorvado. Nervioso. Moviéndose entre la poca gente de la tarde. Se veía fatal. Pálido, desaliñado, con los ojos moviéndose como animales atrapados. Me vio, y se estremeció. Como si yo fuera la depredadora. No la presa. Elise, dijo, con la voz arrastrada por el viento. Se detuvo a unos pasos. Sin acercarse más. Viniste solo, ¿no? Pregunté. Mi voz, plana. Asintió con rigidez. Sí, claro, tú dijiste. Se quedó sin palabras. Se retorcía las manos. Dijiste que tenías pruebas. No le ofrecí consuelo. Dejé que el silencio se estirara. Que el viento y su culpa hicieran el trabajo. Las tengo. Di un paso adelante. El laboratorio repitió la toxicología de Chris. Lo encontraron, Robert. El Stardust. El péptido cardíaco. El cóctel químico que compraste en la red oscura. El que hace que la gente vea cosas que no existen, y luego detiene su corazón cuando se asustan. El color desapareció de su rostro. Yo no sé de qué estás. Basta, lo corté, avanzando otro paso. Él retrocedió. La compra está rastreada. Tu VPN. Tu cuenta de apuestas. La policía lo tiene. Yo lo tengo. ¿De verdad pensaste que nadie iba a mirar? ¿Que todo quedaría como la historia triste de Chris borracho cayéndose para siempre? ¿La policía? Su voz se quebró. ¿Fuiste a la policía? Todavía no. Pero el detective Hayes está muy interesado. Nunca creyó del todo en el accidente. Y ahora tiene motivos. Y pregunta sobre el papel de tu madre. No, jadeó. Elise, no puedes, no entiendes. Ella me destruirá. Ya lo hizo, Robert, susurré, dejando que la furia se filtrara en cada palabra. Te convirtió en un asesino. Mataste a tu propio hermano. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Para sacarme del medio? ¿Pensaste en lo que hacías, o solo estabas tan asustado de ella y de tus deudas que harías cualquier cosa? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se estaba rompiendo. Yo no quería, tienes que creerme. Ella dijo que lo arreglaría todo. Las deudas, no todas eran mías. Algunas, las creó ella. Decía que era para enseñarme, para controlarme. Pero luego dijo que era una salida para los dos. Dijo que Chris iba a cortarnos. A los dos. Estaba cambiando el fideicomiso, el testamento. Iba a darte poder real. Control. Decía que ella era tóxica, que iba a liberarnos. Soltó una risa histérica. Pensaba que me estaba salvando, y ella se enteró. Sentí un dolor punzante en el pecho. Chris había intentado enfrentarse a ella. Un acto final de rebelión. ¿Cómo lo supo? Pregunté. Robert bajó la mirada. Se lo dije yo. Vergüenza. Vino a hablar conmigo semanas antes. Quería que estuviera de su lado. Decía que lo hacía por mí, por ti, por el futuro. Yo tenía miedo. Fui con ella. Le conté todo. Pensé que se enojaría, que lo convencería de no hacerlo. No sabía.
Empezó a llorar abiertamente. No se enojó. Estaba tranquila. Demasiado tranquila. Dijo que Chris estaba confundido. Que tú lo habías puesto en su contra. Que era un cáncer. Que había que extirpar. Que debíamos proteger el legado familiar. Y le creíste. Tenía un plan, insistió. No iba a ser asesinato. Solo un susto. La droga, solo para que se sintiera mal. Para que tuviera una mala experiencia. Para que entendiera que necesitaba ayuda. Que la necesitaba a ella. Lo del corazón. Dijo que era una red de seguridad. Por si estaba débil por el estrés. Solo un poco. No debía matarlo. Lo miré. Asco. Lástima. Ambas cosas luchando dentro de mí. Pero lo hizo, dije. Y tú pusiste la droga en su bebida esa noche, ¿verdad? Después de usar un inhibidor para bloquear las cámaras durante exactamente 90 segundos. Asintió. Como una marioneta rota. Ella tenía a alguien. Un tipo que trabaja en seguridad para sus contactos. Me dio el dispositivo. Me enseñó a usarlo. Fui a la casa. Chris ya estaba bebiendo. Estaba alterado. Fue fácil. Dije que venía a verlo. Serví 2 whiskies. El suyo ya estaba servido. Solo los cambié cuando fue al baño. Me fui. El inhibidor funcionó. No hay registro de que estuve allí. Se cubrió la cara. Pensé que solo se enfermaría. Que sería una mala noche. Luego mamá aparecería. Tomaría el control. Cambiaría el testamento. No sabía que caería. No sabía que moriría. Pero Victoria sí lo sabía, dije, con la voz helada. El péptido. El momento exacto. Ella lo planeó todo. Tú solo fuiste su herramienta. Su herramienta débil, ingenua, desechable. La verdad lo golpeó. Sus sollozos se apagaron en una respiración rota. Dijo que estábamos juntos en esto. Que me protegería. Me incliné hacia él. ¿Y te está protegiendo ahora, Robert? Está congelando el fideicomiso. Quiere dejarme sin dinero. Habla de cerrar todo conmigo. ¿Cómo crees que piensa hacerlo? ¿Otro accidente? ¿Otra caída? ¿Una sobredosis trágica de la viuda inestable? Y cuando eso pase, ¿quién crees que cargará con la culpa? ¿La madre devastada o el hermano con historial de drogas, deudas de juego, que ya proporcionó los químicos para una muerte? Me miró. El terror real apareció en sus ojos. No, ella no. Sí lo haría, lo interrumpí. Ya sacrificó a un hijo. ¿Qué es otro más? Sobre todo uno débil. Uno que es un problema. Uno que le escribe a la persona que quiere eliminar. El viento soplaba entre nosotros. Vi el cambio. El instinto de supervivencia ganándole al miedo. ¿Qué quieres de mí? Susurró. Quiero que vivas. Y quiero que ella pague. Le expliqué el trato. El plan que Hayes y yo habíamos armado. Vas a llevar un micrófono. Vas a hablar con ella. Vas a hacer que lo admita. ¿Cómo planeó la muerte de Chris? ¿Cómo te ordenó conseguir las drogas? ¿Qué piensa hacer conmigo? Todo grabado. Lo miré fijo. Haz eso. Y tienes una oportunidad. Colaboras con el fiscal. Declaras contra ella. A cambio, reduces cargos. Protección. De ella, y de tus deudas. Sobrevives. ¿Y si no? Preguntó, débil. Entonces entrego todo lo que tengo. Resultados del laboratorio, motivo financiero, tus mensajes. Serás el principal sospechoso. Sin ningún acuerdo. Y Victoria te abandonará tan rápido que ni lo verás venir. El silencio cayó entre nosotros. Pesado. Irreversible. Te pintará como un fracasado celoso, adicto, que mató a su hermano perfecto, y pasarás el resto de tu vida en una prisión de máxima seguridad, preguntándote cuál de los hombres de seguridad de tu madre pagó para apuñalarte en las duchas. Robert se quebró. Derrotado. Asintió. Un movimiento pequeño, miserable. Está bien, lo haré. ¿Qué tengo que decir?
Pasamos los siguientes 10 minutos definiendo su papel. Iría con miedo. Diría que yo lo había confrontado con pruebas químicas. Que iba a la policía. Que necesitaba seguridad. Que necesitaba saber el plan. Que necesitaba escucharla. Hacerla hablar. Le di un segundo micrófono, idéntico al mío. Póntelo. No lo enciendas hasta que estés con ella. Estaremos escuchando. Si nos traicionas, si la alertas, el trato se termina y todo se hace público inmediatamente. Lo tomó como si fuera una araña viva. ¿Cuándo? Esta noche. No le des tiempo a pensar. Ve ahora. Se elijo asustado que ella espera. Se alejó arrastrando los pies. Una carcasa vacía de hombre. Yo me quedé en la baranda, viendo cómo el atardecer teñía la ciudad de naranjas y púrpuras violentos. El micrófono en mi ropa transmitía mi respiración entrecortada. Todo estaba en marcha. La trampa estaba armada. Ahora solo quedaba esperar. La señal del micrófono de Robert cobró vida poco después de las 8 de la noche. Estábamos en el departamento de Sophie. Auriculares puestos. El aire cargado de tensión. Se oyó una puerta abrirse. Cerrarse. El roce de ropa. Robert, ¿qué significa esto? Te ves descompuesto. La voz de Victoria. Clara. Imperiosa. Sin rastro de calidez. Lo sabe, mamá. La voz de Robert temblaba con un miedo convincente. Y Liz lo sabe. Lo de los químicos. Repitió los análisis. Encontraron todo. Los compuestos. Tiene a un detective. Va a ir al fiscal. Un silencio. Luego una inhalación aguda. Y después. Calma. Cálmate. La voz de Victoria fue como un látigo. ¿Qué exactamente te dijo? Todo. La compra en la red oscura. El péptido. El Stardust. Tiene pruebas de que llega hasta mí. Dice que el detective nunca creyó lo del accidente. Me va a destruir. ¿Qué hacemos? Nada. Tú no sabes nada. No dices nada. Sin confesión. Es circunstancial. Su palabra contra la nuestra. Es una viuda histérica y codiciosa intentando obtener más dinero. Ya hemos sembrado esa narrativa. Pero las pruebas, el rastro digital, puede explicarse. Puede desaparecer. Mis abogados ya están preparando una moción para cuestionar la cadena de custodia de esa muestra de sangre después de 2 años. Contaminación. Y en cuanto a tus actividades financieras, son una tragedia personal. Un hijo que lucha con adicciones y deudas tras la pérdida traumática de su hermano. El tribunal tendrá compasión. Ella parecerá un monstruo atacando a una familia en duelo. Su frialdad era abrumadora. Ya estaba 3 pasos adelante. Pero Robert insistió. ¿Y ella? No va a parar. Va a seguir investigando. ¿Cuál es el plan? Dijiste que ibas a cerrar todo. ¿Cómo? Otra pausa. Podía imaginarla midiendo cuánto revelar. El plan ya está en marcha. Su inestabilidad es la clave. La sobredosis del año pasado fue el precedente. El bloqueo del fideicomiso aumenta la presión. Un empujón en el momento adecuado, y su desesperación completará la historia. Un final trágico, pero inevitable. La ciudad llorará, y luego olvidará. Y nosotros seguiremos adelante como familia, con lo que nos pertenece. No lo decía directamente. Pero estaba claro. Asesinato. Disfrazado de suicidio. ¿Pero cómo? Insistió Robert, interpretando su papel. Necesito saberlo. Tengo miedo. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si habla con la policía antes? Un suspiro irritado. ¿Debo explicarte cada detalle? Bien. Los principios son los mismos. La especificidad es el enemigo del descubrimiento. La sustancia será diferente, por supuesto. Algo común en el botiquín de una mujer deprimida, pero en combinación letal. El método será su propia mano. La escena será incuestionable. Una pausa. Hay un hombre. Es muy bueno. Ya ha hecho esto antes.
Se encargará. Tu papel es simple, ser visto. El hermano preocupado en los días previos. Confirmar su estado frágil. Nada más. Ahora compórtate. Esto es por lo que hicimos con Christopher. Para proteger esta familia. No falles ahora. Ahí estaba. La admisión. Lo que hicimos con Christopher. La conspiración. El hombre. La sustancia. Era suficiente. Tenía que ser suficiente. En el departamento, Elena soltó el aire temblando. Hayes, por el altavoz, susurró. Lo tenemos. Conspiración para cometer asesinato. Podemos actuar. Pero entonces. La voz de Robert volvió. Extrañamente hueca. El hombre, el mismo que me dio el inhibidor. El tono de Victoria se volvió helado. Eso no es asunto tuyo. ¿Cómo se llama? Un silencio. Se llama Brett. Es un recurso. Nada más. No lo contactarás. No hablarás de él jamás. ¿Está claro? Un nombre. Un hilo. Sí, claro, murmuró Robert. Bien. Tengo una llamada con los administradores en 10 minutos para reforzar el bloqueo de sus cuentas. Vete a casa. Toma algo. No vuelvas a contactar a Elise. Tu próxima conversación con ella será para expresar tu horror por su trágica muerte. ¿Entendido? Sí, madre. La señal se cortó. Silencio. Y luego. Caos. Es suficiente para una orden de arresto por conspiración, dijo Hayes, con la voz cargada de energía. Vamos por Victoria. La detenemos. Le mostramos la grabación. Luego vamos por ese tal Brett. Lo volteamos. Se acabó. Elena negó con la cabeza. No. Saldrá bajo fianza antes de medianoche. Sus abogados intentarán invalidar la grabación. Dirán que fue inducida. Que Robert fue coaccionado. Necesitamos más. Necesitamos a Brett. Él es el vínculo físico. El ejecutor. Robert puede llevarnos hasta él, dije. Pero una sensación fría se instaló en mí. Victoria había estado demasiado tranquila. Demasiado preparada. Había dado un nombre. Demasiado fácil. Hayes, tienes que recoger a Robert. Ahora. Custodia protectora. Si sospecha un segundo que llevaba un micrófono. Voy en camino, respondió. La llamada se cortó. 20 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Era Hayes. Su voz era grave. Llegamos tarde. El coche de Robert no está. El portero dice que subió a su departamento. Estuvo menos de 5 minutos, y se fue. No responde. Estamos rastreando el teléfono, pero probablemente está apagado o destruido. Se me heló la sangre. Ella lo sabía. O lo había previsto. Robert era un riesgo. Y Victoria eliminaba riesgos. Mi teléfono vibró. Un mensaje nuevo. Número desconocido. Deberías haber aceptado el dinero y el duelo, Elise. Ahora has asustado a Robert. Y no me dejas otra opción que acelerar el plan. Despídete. Victoria. Ya no se escondía. Antes de poder reaccionar, el intercomunicador del departamento de Sophie sonó. Fuerte. Insistente. Nos quedamos inmóviles. Sophie se acercó. ¿Quién es? Una voz masculina. Calma. Profesional. Entrega para Elise Morgan. Requiere firma. Sophie me miró. Los ojos abiertos. Negué con la cabeza. No esperábamos nada. Déjalo abajo, dijo Sophie. No puedo, señora. Política de la empresa. Entrega en mano. Las palabras de Hayes resonaron en mi mente. El empujón en el momento adecuado. ¿Era este? ¿Una bomba? ¿Una trampa? Miré a Elena. Llama al 911, susurré. Ya tenía el teléfono en la mano. Entonces, otra voz. La de Arno. Calma. Baja. Estoy en el vestíbulo.
El repartidor no pertenece a ningún servicio conocido. Está solo. Es profesional. Su postura indica entrenamiento. No recomiendo contacto. Usen el ascensor de servicio trasero. Los encuentro en la zona de carga. Nos movimos. Sophie tomó una bolsa de emergencia que ya tenía preparada. Elena informó a Hayes. Salimos del departamento. Bajamos por las escaleras traseras. Arno apareció entre las sombras. Nos guió hacia un coche sin identificación. Cuando el vehículo salió al callejón, vi a un hombre con uniforme genérico salir por la entrada principal del edificio. Miró alrededor. Y se fue. Sin paquete. Era una advertencia. O una prueba. O ambas cosas. Mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje. Esta vez desde el número de Robert. Pero no era él. Tienes algo que quiero, Elise. Y yo tengo algo que necesitas. Intercambiemos la grabación por tu cuñado. Está delicado. Ven sola. Antiguo almacén Morgan. Muelle 17. Medianoche. Ven armado con cualquier cosa excepto la policía, y te devolveré a tu cuñado en pedazos. La firma era una sola letra. B. Adjunta venía la foto. Robert. Atado a una silla en un espacio de concreto oscuro. Con una mordaza en la boca. El terror absoluto en los ojos. Y detrás de él, apenas visible, una figura en sombras. Brett. El juego había cambiado. Victoria había subido la apuesta. Mi posible aliado. Ahora era un rehén. La llama fría dentro de mí no titubeó. Ardió más fuerte. Esto terminaba esa misma noche. De una forma u otra. Miré a Sophie, a Elena, a Arno, dentro del coche en penumbra. Llévenme con Hayes, dije, sin dejar espacio para discusión. Tenemos un rehén, y lo vamos a recuperar. Pero en mi mente, ya estaba entrando en ese almacén oscuro. No solo por Robert. Por Chris. Por mí. Por la verdad final. La mansión Morgan se alzaba imponente. Un monumento de piedra caliza y dinero antiguo. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre por segunda vez. Victoria estaba allí. Impecable. Vestido de cachemira gris acero. Sonrisa perfecta. Vacía. Elise, querida, llegas justo a tiempo. Su voz era suave. Peligrosa. Se apartó para dejarme pasar. Sus ojos me recorrieron. Sin perder detalle. Sabía lo que veía. Pantalones negros simples. Suéter oscuro. Mandíbula firme. Ni rastro de la viuda rota que esperaba. Pasa. Estamos en la biblioteca. Entré. El micrófono oculto contra mi piel era un círculo frío, tranquilizador. La voz de Hayes susurró en mi oído. Te tenemos. Señal clara. El equipo está en posición. Mantén la calma. Haz que hable. La biblioteca era un mausoleo de cuero y primeras ediciones. Robert ya estaba allí. Caminando de un lado a otro frente a la chimenea apagada. Saltó al verme. Ojos enrojecidos. Desorbitados. No había dormido en días. Buen nivel de pánico, había dicho Hayes. El pánico vuelve estúpida a la gente. Elise, murmuró, sin mirarme. Robert, respondí. Me senté en un sillón alto, colocándome de forma que el micrófono captara todo. Dejé mi bolso a un lado. El dispositivo de respaldo grababa en silencio. Victoria se deslizó hasta la chimenea. Como si posara para un retrato. ¿Terminamos con la farsa? Dijo. Tus movimientos legales recientes son previsibles. La codicia no te favorece, Elise. Mucho menos envuelta en duelo. Sostuve su mirada. Esto no es codicia. Es claridad. Y seguridad. Alzó una ceja perfecta. ¿Seguridad? ¿Qué palabra tan curiosa? ¿No estás segura? ¿El mundo ha sido cruel con la pobre viuda frágil? El sarcasmo era veneno. No soy frágil, respondí, firme. Y estoy empezando a ver el mundo, y esta familia,
con mucha más claridad. Empezando por el testamento de Chris. Ese codicilo que hace que todo vuelva a ti si yo tengo un accidente. Silencio. Es una cláusula interesante, ¿no crees? Robert dejó de moverse. Nos miraba como un animal atrapado. Victoria no parpadeó. Es planificación patrimonial prudente. Protege el legado familiar de influencias externas, de oportunistas, y de sus abogadas oportunistas. Christopher, en sus últimos meses, empezó a entenderlo. Volvía a la familia. Comprendía dónde estaba su lealtad. Una mentira. Perfecta. Envenenada. ¿Eso es lo que te dijiste? Pregunté suavemente. Porque lo que yo escuché es que Chris planeaba apartarte. Liberarnos a Robert y a mí de ti. La comisura de su boca tembló. Un instante mínimo. Sus ojos se clavaron en Robert. Veneno puro. Mi hijo estaba enfermo, dijo. Confundido. Manipulado. Es la tragedia de una madre darse cuenta demasiado tarde. ¿Manipulado por quién? Me incliné hacia adelante. Por mí. O por la realidad de quién eres. Silencio absoluto. Una mujer capaz de cualquier cosa por control. Incluso eliminar a un hijo incómodo. Robert hizo un sonido ahogado. Victoria rió. Seca. Ahora eres histérica y difamadora. ¿Esa es la nueva estrategia? ¿Te lo sugirió Elena Rodríguez? Mis reclamos tienen fundamento, respondí. Congelaste el fideicomiso en cuanto hice preguntas. Abuso de poder. Y lo vamos a pelear. Pero esto no es solo dinero, ¿verdad? La miré fijo. Es el control. El 28% de acciones con voto que Chris me dejó. Las que pasan a Robert si yo muero. Giré hacia él. Motivo suficiente para alguien ahogado en deudas. No, Robert. Salvación o sentencia. Su rostro estaba ceniciento. Yo, no sé de qué hablas. Tus deudas de juego, continué. Las que mamá paga, o usa para controlarte. Las que te empujaron a hacer algo impensable. Y Liz, basta, ordenó Victoria, elevando la voz. Estás alterada. El aniversario te ha afectado. Hemos sido pacientes, pero esta fantasía persecutoria es peligrosa. Necesitas ayuda. No una abogada, un psiquiatra. Podemos darte el mejor tratamiento. Un lugar tranquilo. Ahí estaba. La alternativa. No matarme. Encerrarme. Declararme incapaz. Quitarme todo. No soy yo quien necesita ayuda. Me levanté. Tengo pruebas. No fantasías. Pruebas de cómo murió Chris. Robert se estremeció. No. Victoria sonrió con desprecio. ¿Qué pruebas? ¿Más delirios de tu detective? La tecnología avanza, dije, avanzando hacia la chimenea. Nuevos análisis. Nuevas toxicológicas. Detectan compuestos que antes no. Sustancias sintéticas, diseñadas. Cosas que alguien con conocimientos y acceso a la red oscura podría conseguir. Miré a Robert. Directo. Su respiración se volvió irregular. Tú dijiste que solo sería un susto, susurró. Victoria giró hacia él. Cállate. Pero ya era tarde. Dijiste que no lo dañaría, continuó él, rompiéndose. Solo enfermarlo, que nos necesitara, que era por la familia, que Elise era el problema. Imbécil, escupió Victoria. Débil. Siempre supe que cederías. No está cediendo, dije. Está confesando. Mi corazón golpeaba con fuerza. Confesando que fue tu cómplice. Que tú lo planeaste. Que le diste el inhibidor para las cámaras. Que dirigiste todo. Porque Chris iba a liberarnos, y no podías permitirlo. Preferiste un hijo muerto, a uno que no obedeciera. Victoria dio un paso hacia mí. Y por primera vez, vi el odio real. Crudo. Sin disfraz. Estúpida. ¿Crees que ganaste? No tienes nada.
Una grabación de un chico inestable. No vale nada. Mis abogados la destruirán antes del desayuno. Y tú, estarás en una habitación acolchada antes del almuerzo. Yo controlo jueces, médicos, la policía. Esta ciudad es mía. Tú no eres nada. No era una confesión directa. Pero era suficiente. Tenía que ser suficiente. Tal vez, dije, sacando mi teléfono. ¿Pero a cuántos controlas en la prensa? ¿En la fiscalía? Porque en cuanto salga por esa puerta, esta grabación, con tus amenazas, con Robert admitiendo todo, con tus planes para encerrarme, llegará a cada periodista y fiscal que estaría encantado de verte caer. Su rostro se quedó completamente inmóvil. Y luego, sonrió. La sonrisa más aterradora que había visto. No vas a salir por esa puerta, Elise. La puerta de la biblioteca se abrió. Un hombre apareció. No era grande, pero se movía con una fluidez inquietante. Ropa oscura. Ojos vacíos. Brett. El limpiador. La voz de Hayes explotó en mi oído. Elise, tenemos movimiento. Hombre desconocido entró por la puerta de servicio. Estamos entrando. Aguanta. Robert lo vio. Retrocedió. No. Brett. Pensabas que solo limpiaba problemas, dijo Victoria, calmada otra vez. Y parece que tenemos dos. Nos miró. Un hijo traidor, y una nuera entrometida. Se giró hacia Brett. El plan original para la viuda. Aquí. Esta noche. Un colapso trágico. Me ataca, y en el forcejeo, cae. Robert, en su dolor y su shock, lo confirmará. ¿Verdad, Robert? Brett dio un paso al frente. Yo retrocedí. Mi mente iba a 1000. La chimenea. Las herramientas de hierro. Podía usarlas. Hayes viene en camino, dije, aunque la voz me tembló. La casa está rodeada. Victoria rió. Para cuando derriben las puertas, todo habrá terminado. La historia estará cerrada. Y el detective Hayes verá su carrera destruida por acosar a una familia en duelo. Ahora, Brett. Brett se movió. Rápido. Demasiado rápido. Agarré el atizador de la chimenea y lo lancé con fuerza. Golpeó su brazo. Ni siquiera reaccionó. Lo atrapó. Giró. El hierro salió volando de mis manos. Se lanzó hacia mí. Un grito me salió del pecho. No solo de miedo. Era una señal. Ahora. El mundo explotó. Vidrios estallando. Las ventanas francesas de la biblioteca reventaron hacia adentro. Figuras vestidas de negro irrumpieron. Policía. Al suelo. Ahora. Brett se detuvo. Levantó las manos lentamente. Sus ojos vacíos ahora calculaban. Victoria no se movió. Su rostro, impecable. Indignación perfecta. ¿Qué significa esto? Esta es mi casa. Soy Victoria Morgan. El detective Hayes entró por la ventana rota. Arma en mano. Apuntando a Brett. Victoria Morgan, queda arrestada por conspiración para cometer asesinato, instigación de asesinato, y varios cargos más que iremos sumando. Asintió a un agente. Esposaron a Brett. Otro se acercó a Victoria. Ella extendió las muñecas. Desprecio absoluto. No tienen nada. Esto es un escándalo. Mañana estarán pidiendo disculpas en primera plana. Tenemos una grabación, dijo Hayes. Sus ojos se encontraron con los míos. Asentí. Tenemos la declaración de su hijo, y la tenemos a usted dando órdenes para matar a su nuera. Diría que tenemos más que suficiente. Robert estaba en el suelo. Llorando. Yo no quería, ella me obligó. Tiene todo el dinero, dijo que lo arreglaría. Un agente lo levantó. Le leyó sus derechos. No opuso resistencia. Solo siguió repitiendo su confesión. Cuando pasaron con Victoria a mi lado, se detuvo. Las esposas parecían absurdas en sus muñecas elegantes. Se inclinó hacia mí. Un susurro. Solo para mí.
Esto no ha terminado, Elise. Tengo recursos que no puedes imaginar. Te voy a enterrar. Voy a destruir todo lo que amas. Esto es solo el principio. La miré a los ojos. La llama fría dentro de mí, consumiendo el último rastro de miedo. No, Victoria, respondí, firme. Para ti, este es el final. Se la llevaron. La mansión, con todos sus secretos, se convirtió en algo vacío. Solo una casa enorme. Sin poder. Hayes se acercó. Me puso una mano en el hombro. ¿Estás bien? Eso fue increíblemente valiente, y un poco suicida. Pero sobre todo valiente. Miré el vidrio roto. La silla volcada. El personal reunido en el pasillo, en shock. ¿Es suficiente, Hayes? ¿Va a sostenerse? Con la cooperación de Robert, la grabación, y Brett hablando para salvarse. Sí. Esto se terminó. Y Liz. Salí de la mansión Morgan. El aire frío de la noche me golpeó el rostro. Las luces de los patrulleros teñían la calle elegante de rojo y azul. No sentí alegría. Sentí alivio. Profundo. Cansado. Y un vacío enorme donde antes había rabia. Sophie y Elena corrieron hacia mí desde detrás del cordón policial. Me abrazaron. Lo hiciste, susurró Sophie, llorando. Estás loca, pero lo hiciste. Las abracé. Sin lágrimas. Miré la casa una última vez. Por ti, Chris. Y por mí. Pero cuando me giré, las últimas palabras de Victoria resonaron en mi mente. Tengo recursos que no puedes imaginar. Un escalofrío me recorrió la espalda. Habíamos ganado la batalla. Pero algunas guerras tienen muchas batallas. Y Victoria Morgan no era de rendirse. Las semanas después de su arresto fueron extrañas. Satisfacción y desconexión. Volví a mi departamento en Tribeca. Ya no era una jaula dorada. Era otra cosa. Un lugar donde había existido una vida buena, antes de que todo se envenenara. El silencio había cambiado. Ya no pesaba. Vibraba. Inquieto. Había ganado. Pero la victoria sabía a cenizas. Hayes y la fiscalía construían el caso con intensidad. Esto podía definir carreras. Robert, para evitar cargos más graves, habló. Todo. Su testimonio era débil, pero devastador. Explicó todo. Los químicos. Los pagos ocultos. El inhibidor. Victoria como el centro de todo. No una madre. Una estratega. Una araña. Brett, cuyo nombre real era Brendan Kors, también habló. Excontratista militar. Frío. Preciso. Confirmó cada detalle. Las órdenes. El plan. La intención. La solución limpia. Eliminación sin rastros. Y luego, mi caso. Mi eliminación. La grabación de la biblioteca fue el clímax. Pero su testimonio era la base. Me prepararon para el juicio. La fiscal, Anna Sarma, fue directa. Van a atacarte. Dirán que eres una oportunista. Que manipulaste todo. Que usaste a Robert. Que querías el dinero. Van a usar tu duelo. Tu terapia. Todo. Asentí. 1 año atrás. Eso me habría destruido. Ahora. Solo era ruido. Estoy lista, dije. La verdad está de mi lado. Ella me miró. La verdad en un tribunal no siempre es suficiente. Pero tú eres más fuerte de lo que pareces. Bien. En paralelo, la batalla financiera avanzaba. Elena atacó sin descanso. Logró levantar el bloqueo del fideicomiso. Victoria fue removida como administradora. Las cuentas. Las empresas pantalla. Todo empezó a desmoronarse. El imperio Morgan. Caía. Yo debería haberme sentido eufórica. Pero no lo estaba. Estaba agotada. Y una sombra persistía. No ha terminado. Sophie intentaba sacarme de ese estado. Vamos a salir. A ese bar nuevo.
Necesitas vivir, no solo prepararte para el juicio. ¿Y si alguien me ve? ¿La prensa? ¿O algo peor? ¿Un asesino a sueldo en un bar de vinos? Y Liz, tienes a un exagente del Mossad cuidándote. Probablemente eres la mujer más segura de Manhattan. Fui. Bebí vino. Intenté reír. Observé a la gente normal. Vidas simples. Sin conspiraciones. Me sentía ajena. Como si viniera de otro mundo. Mi sonrisa era rígida. Mi risa, extraña. La Elise de antes. Ya no estaba. Solo quedaba alguien alerta. Lista. Siempre. Hayes me llamaba seguido. Ya no solo como detective. Casi como amigo. Kors está cantando todo. Van a acusar a Victoria por asesinato en segundo grado por Chris, y conspiración por lo tuyo. Robert enfrentará cargos menores, pero va a prisión. ¿Y Victoria? Se declara inocente. Su abogado está preparando una defensa agresiva. Va a atacarte a ti. Miré por la ventana. La calle de adoquines abajo. ¿Crees que caerá? La evidencia es fuerte. Muy fuerte. Rastro digital. Testimonios. Todo. Le creí. Pero recordaba sus ojos. Su certeza. Victoria no creía en perder. El juicio del estado de Nueva York contra Victoria Morgan comenzó en una mañana fría de octubre. El juzgado era un circo. Fotógrafos gritando. Dibujantes trazando bocetos a toda velocidad. Reporteros empujando micrófonos como si fueran armas. Atravesé ese pasillo humano del brazo de Hayes. Elena y Sophie a cada lado. La cabeza en alto. El rostro neutro. Por dentro, todo contenido. Adentro, el ambiente era otro mundo. Madera pulida. Silencio pesado. Solemnidad asfixiante. Victoria entró. Impecable. Traje azul marino a medida. Cabello perfecto. Postura de reina. No parecía una acusada. Parecía alguien que había decidido honrar al tribunal con su presencia. Sus ojos recorrieron la sala. Pasaron sobre mí como si fuera una mancha insignificante. Y se fijaron al frente. Serena. Despectiva. El mensaje era claro. Esto es temporal. Arthur Cushing, cabello plateado y presencia aristocrática, abrió el juicio con una pieza magistral de manipulación. Habló de tragedia familiar. De codicia externa. Describió a Chris como un hombre vulnerable. Manipulado por una esposa ambiciosa. Me pintó como alguien que deseaba el apellido Morgan. El dinero. El poder. A Robert lo presentó como un joven débil. Influenciable. Víctima de mis fantasías. La grabación, según él, era una actuación guiada. Brett Kors, un mentiroso que buscaba salvarse. Y Victoria. Una madre devastada. Perseguida. Entonces se levantó Anna Sarma. Pequeña en comparación. Pero su voz llenó la sala. Esto no es una historia de codicia. Es una historia de codicia por el control. Pausa. La acusada no quería riqueza. Quería dominio absoluto. Y cuando su hijo Christopher Morgan, un buen hombre, encontró la fuerza para enfrentarse a ella, para proteger a su esposa y a su hermano, ella no vio a un hijo. Vio una amenaza. Silencio. Y eliminó esa amenaza con la precisión fría de una directora ejecutiva cerrando una división. Otro golpe. Y cuando el último obstáculo, su nuera Elise, empezó a hacer preguntas, planeó eliminarla también. Miró al jurado. Este es un caso sobre una mujer que veía a su familia como activos, y como pasivos a eliminar. El juicio se convirtió en una batalla brutal por la realidad. Cushing llevó a mi terapeuta al estrado. Intentó demostrar que yo era inestable. Paranoica. Poco confiable. Ana giró el ataque. La terapeuta confirmó que mi ansiedad y depresión eran consistentes con el trauma. De perder a un esposo. Un esposo que ahora sabíamos. Había sido asesinado. Robert testificó. Fue difícil. Bajo el interrogatorio de Cushing parecía débil.
inseguro, poco fiable. Pero cuando Ana lo guió, todo cambió. Su relato, patético, detallado, real. La voz de Victoria, calma, explicando que la droga solo lo asustaría. Su miedo a las deudas, su necesidad desesperada de aprobación. No parecía un criminal. Parecía un arma creada y usada. Luego subió Brett Kors. Todo lo contrario. Frío. Preciso. Sin emoción. Habló de tarifas. Métodos. Encargos. Confirmó reuniones. Órdenes. Debe parecer un accidente. Y después. Un suicidio. Sin margen de duda. Presentó registros cifrados. Pagos. Empresas pantalla. Cushing atacó su pasado. Su historial. Brett no se inmutó. Prestó un servicio. La acusada era cliente. Y fue muy clara con lo que necesitaba. Luego llegaron los peritos. La parte más dura. El químico explicó los compuestos. La desorientación. El terror. El impacto en el corazón. El médico forense corrigió la causa de muerte de Chris. Ya no era una caída. Era homicidio. Intoxicación inducida. Arritmia fatal. Cada palabra. Era un clavo más. Yo ya lo había llorado. Pero escucharlo así, frente a ella, era otra cosa. Necesario. Doloroso. Victoria, durante todo esto, casi no reaccionó. Tomaba notas. Susurraba a Cushing. Una vez, cuando Robert lloraba en el estrado, negó lentamente con la cabeza. Desprecio puro. Vi cómo él se encogía. Su máscara solo se rompió una vez. Cuando un contador forense explicó el flujo del dinero. Del fideicomiso. A las cuentas. A Brett. A las deudas de Robert. Un pequeño gesto. Una tensión en su boca. Nada más. Pero suficiente. Las flechas estaban llegando. Finalmente. Me llamaron. Caminé hacia el estrado. Las piernas débiles. La espalda recta. Juramento. Verdad. Ana me guió. Chris. Nuestro matrimonio. La tensión con Victoria. El accidente. Los 2 años de niebla. El teatro del duelo. Y luego. Ese día. ¿Qué escuchó cuando entró a la casa, señora Morgan? Respiré. No miré a Victoria. Miré al jurado. 12 personas. Rostros comunes. Con mi vida en sus manos. Y la justicia de Chris. Les conté todo. Repetí cada palabra. Tal como la recordaba. La sensación en el estómago volvió. Fría. Una corrección necesaria. Tu pequeño hobby. Su existencia es el problema. Un final trágico, pero inevitable. Mi voz tembló. Pero no se rompió. Cushing se acercó. Como un depredador. Señora Morgan, ¿no es cierto que usted se beneficia económicamente de la condena? Mi esposo fue asesinado. Mi beneficio es justicia. ¿Justicia que incluye control de acciones y millones en fideicomisos? Eso ya era mío. Chris me lo dejó. Victoria intentó quitármelo. Con asesinato. ¿Presunto asesinato? ¿Que solo usted escuchó y casualmente grabó? Grabé porque temía por mi vida. Y la evidencia demuestra que ese miedo era real. Cambió de táctica. Tono suave. Falso. La muerte de su esposo la desestabilizó, ¿verdad? Terapia. Medicación. Sobredosis. Objeción, dijo Ana. Sostenida. Pero el daño estaba hecho. ¿Resentía a Victoria? ¿Su posición? ¿Su cercanía con Christopher? Lo miré. Por primera vez. Sin miedo. Con claridad. Yo quería a mi esposo vivo, señor Cushing. Ella decidió que eso no era conveniente. Mi resentimiento no está en juicio. Sus acciones sí. Sostuve su mirada. Hasta que bajó la suya. Al bajar del estrado, miré a Victoria. Me observaba. Sin odio.
Sin rabia. Fría. Calculando. Como una jugadora que ha perdido una pieza. Pero no la partida. Eso me heló más que cualquier grito. Los alegatos finales fueron fuego contra hielo. Cushing habló de duda. De familia. De caos. Ana habló de hechos. Motivo. Medios. Pruebas. Mostró gráficos. Dinero. Química. Grabaciones. Esto no es un drama familiar, dijo. Es una toma de control planificada, de vidas humanas. La acusada es la directora ejecutiva de un crimen. Silencio. Declárenla culpable. Y recuerden que nadie está por encima de la ley. El jurado deliberó durante 3 días. Las 72 horas más largas de mi vida. No dormí. Caminé sin parar. Repasé cada momento. Cada mirada. Cada gesto. Hayes llamaba. Siguen deliberando. Sofía me obligaba a comer. Elena trabajaba en lo civil. Distracción. El tercer día. La llamada. Veredicto. De vuelta en la sala. El aire vibraba. Victoria se sentó. Imperturbable. Pero sus manos. Blancas. El jurado entró. Rostros cerrados. ¿Han llegado a un veredicto? Sí, su señoría. En el cargo de asesinato en 2º grado por la muerte de Christopher Morgan. ¿Cómo declaran? Un latido eterno. Culpable. Un suspiro colectivo. Victoria no se movió. En el cargo de conspiración para asesinar a Elise Morgan. Culpable. Uno tras otro. Conspiración. Instigación. Fraude. Culpable. 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 Con cada palabra. Victoria no se derrumbaba. Se endurecía. Como si se volviera piedra. Sin lágrimas. Sin reacción. Solo, derrota solidificándose. Cuando el juez terminó, giró la cabeza. No hacia mí. Hacia Cushing. Le susurró una palabra. Pude leer sus labios. Apelación. Cuando los agentes se acercaron. Me miró. Directo. Y sonrió. Pequeña. Fría. Terrible. No era desafío. Era promesa. Para ella. Esto no había terminado. Solo estaba empezando otra fase. Más larga. Más silenciosa. Más peligrosa. La victoria era real. Pero no era un final limpio. La araña había sido atrapada. Pero su veneno seguía siendo potente. Robert fue sentenciado después. 15 a 25 años por homicidio involuntario y conspiración. Lloró. Se disculpó ante mi asiento vacío en la sala. Yo no asistí. Se lo llevaron. Un niño en el cuerpo de un hombre. Enfrentando por fin una consecuencia que su madre no podía arreglar. Las secuelas fueron prácticas. Abrumadoras. La prensa me llamó superviviente. Valiente. El dinero. Las acciones. Las propiedades. Todo era mío. Libre de cargas. Elena me ayudó a crear un nuevo fideicomiso. Transparente. Blindado. Vendí la casa de los Hamptons. El lugar donde Chris murió. Me quedé con el departamento en Tribeca. Pero lo transformé. Arranqué cada rastro del pasado. De una vida construida. En parte. Sobre una mentira que nunca supe. Empecé terapia otra vez. Con alguien especializado en trauma. Hablamos de culpa. De supervivencia. Del vacío después de la batalla. De cómo reconstruir una identidad forjada en el conflicto. Pasaron los meses. El otoño se volvió invierno. Frío. Duro. Las apelaciones de Victoria comenzaron. Lentas. Costosas. Implacables. Intenté ignorarlas. Doné gran parte de la fortuna Morgan. A organizaciones que ayudaban a víctimas de violencia y control. Empecé a mirar diseños otra vez. Arquitectura. Pero esta vez. Para mí. Una casa pequeña. Moderna. Cerca del agua. Un nuevo comienzo.
Una noche de finales de enero, cenaba con Ayes. Se había vuelto costumbre. Dos personas unidas por algo oscuro. Intentando construir algo real. Había dejado la policía. Ahora trabajaba en seguridad. Tú me inspiraste, dijo. La apelación sobre la grabación fue rechazada. Bien, respondí. Pero no sentí nada. Y Liz, dijo, dejando el tenedor. Ganaste. Se terminó. Tienes que dejar que se termine. Miré la vela entre nosotros. ¿Se terminó? Está en prisión, pero no ha desaparecido. Esa sonrisa, está planeando algo. Suspiró. Las cárceles están llenas de gente que planea cosas. La mayoría no llega a nada. No tiene dinero. Sus cuentas están congeladas. No tiene aliados. Kors está aislado. Robert está en otra prisión. Está sola. Quería creerle. Pero una parte de mí no se apagaba. Una semana después, mi equipo de seguridad me llamó. Había una carta. Pasó por todos los controles. Era de ella. Victoria. Mis manos se enfriaron al tomarla. Una hoja. Papel de prisión. Letra elegante. Perfecta. ¿Y Liz? ¿Sueñas con él? Yo sí. No como el hombre en el que se convirtió, sino como el niño brillante que fue. Tú ves a un monstruo. Yo veo a una madre que construyó un mundo para su hijo. Un mundo que tú corrompiste. Me quitaste mi obra maestra. Así que yo te lo quité a él. Un intercambio. Tú estás en tu torre de cristal, rodeada de nuevos amigos y dinero manchado. Crees que ganaste. ¡Qué ingenua! Solo heredaste ruinas. El legado Morgan ahora es una advertencia. Una fortuna contaminada. Y tú eres su guardiana. Intentas limpiarlo con caridad. No funcionará. La mancha está en todo. Está en ti. Te mirarás al espejo cada día. Y verás a la mujer que destruyó una familia. Y esperarás, como yo, a que la balanza se equilibre. Esto no es una amenaza. Es una profecía. Tú tienes el dinero. Yo tengo la verdad. Y la verdad es lo único que permanece. Tú vivirás con lo que hiciste. Yo puedo vivir con lo que hice. Yo protegí lo que era mío. Tú elegiste venganza y dinero. ¿Quién de las dos dormirá mejor? Con cariño. Victoria. La leí. Una vez. 2. 3. El miedo intentó volver. Su voz. Su control. Pero algo cambió. Claridad. Ella estaba equivocada. Yo no corrompí a Chris. Lo amé. No destruí a su familia. Ella lo hizo mucho antes de que yo llegara. Ese dinero no era sangre. Era de Chris. Y ahora era mío para hacer algo mejor. Mi legado no era ruina. Era supervivencia. Era justicia. La carta no era una profecía. Era un último intento. Un último veneno. Quería que siguiera atrapada en su historia. No la rompí. No la quemé. Fui a mi nuevo despacho. Moderno. Con vista al río. Abrí la caja fuerte. Guardé la carta. La cerré. No necesitaba destruirla. Solo ponerla en su lugar. En el pasado. Un resto de algo derrotado. Me acerqué a la ventana. El sol de invierno rompía entre las nubes, reflejándose en el Hudson. Respiré. Profundo. Por primera vez desde aquel día en el cementerio. Sin peso. Sin miedo. Sin rabia. El aire era limpio. Libre. Ayes tenía razón. Había terminado. La guerra de Victoria estaba perdida. Sus palabras eran ecos en una caja cerrada. Mi vida ya no giraba en torno a ella. Era mía. Para empezar, tomé el teléfono. Llamé a Sophie. Oye, dije, y mi voz sonó distinta. ¿Recuerdas ese viaje que querías hacer? Rió. Pensé que nunca lo dirías. ¿Cuándo nos vamos? Sonreí. De verdad. Pronto. Muy pronto. Miré el río.
Avanzando. Constante. Mi vida había sido detenida. Desviada. Casi destruida. Pero la presa se había roto. El agua volvía a fluir. Y por primera vez. Quería ver hacia dónde me llevaba. La historia de la viuda terminó. La historia de Ilis. Recién empezaba.